Vamos a ver el tema de cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas desafortunadamente no ha tenido los grandes avances que otras neoplasias. Hemos tenido la misma sobrevida en los últimos 20 años. La incidencia no ha disminuido. Existen, al parecer, 232,000 nuevos casos diagnosticados en el mundo y es la quinta causa de muerte en países en vías de desarrollo, a pesar de que es la 13ª neoplasia en los países desarrollados. Al parecer el tercer mundo es la quinta neoplasia y la quinta causa de muerte. Se calcula que la incidencia es de 10.9 por cada 100,000 habitantes, lo que en Estados Unidos daría una cifra de 37,700 pacientes con cáncer de páncreas, de los cuales fallecen al año 34,000. Desafortunadamente solo el 20% son localizados, locorregionalmente no avanzados, por lo cual se consideran resecables. Desafortunadamente en México no tenemos las cifras exactas de la incidencia de cáncer de páncreas, pero si traspolamos las cifras de Estados Unidos en pacientes latinos, podemos más o menos calcular que existen aproximadamente 13,080 casos, si el CER es cierto, y tratando de traspolar esa información en Estados Unidos y México, calculamos que las cifras son 13,080 casos distribuidos en el país. Pero esto es un reto. Debemos de tener un registro nacional de cáncer, un registro nacional de tumores pancreáticos, por lo menos en las grandes instituciones, para tener una idea de cuáles son las cifras exactas. Esta es la célula que produce cáncer de páncreas en un microscopio de barrido. Es una célula sumamente interesante, puesto que, como vamos a ver, tiene una resistencia a la quimioterapia, una resistencia anormal a la radiación. Y bueno, vamos a hablar un poco de la etiología. Ya sabemos que el humo de tabaco es uno de los factores etiológicos más importantes en el desarrollo de cáncer de páncreas, y se calcula que el 20 a 30% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen una etiología en el humo del tabaco. El riesgo relativo es de 2.5 a 3 en los pacientes que fuman. Los diabéticos, la diabetes mellitus al parecer no solo es un factor etiológico, sino además parece que es un factor en el cual, un factor clínico, que los pacientes con cáncer de páncreas desarrollan diabetes mellitus. Pero los diabéticos tienen un riesgo relativo de 2 en producir cáncer de páncreas, con un intervalo de confianza de entre 1.2 a 3.2. Esto ya se ha demostrado en todos los metaanálisis, que sí es un factor de riesgo el ser diabético. Al parecer la pancreatitis es un factor predisponente también de cáncer de páncreas, y existe una elevada incidencia en aquellos pacientes que son sometidos a una colistectomía. El estadio socioeconómico bajo, por alguna razón en el grupo de pacientes con bajos recursos económicos, parece que existe una mayor incidencia de cáncer de páncreas. Sin duda la obesidad, y es uno de los factores en nuestro país que nos preocupan. Se desconoce si es por la ingesta elevada de ácidos grasos o per se por el aumento en el índice de masa corporal, o por alguna resistencia en insulina, y en combinación por un bajo nivel de actividad física. Este grupo de pacientes obesos tienen una mayor incidencia de cáncer de páncreas. Al parecer también la alta ingesta de grasa y colesterol tiene alguna influencia en el desarrollo de la neoplasia. Lo que ahora ya sabemos es que el 90% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen una activación del oncogen KRAS, y existe además, para que exista además un desarrollo en la neoplasia, debe de existir una inactivación entre el P53, DPC4, PI6 y BRCA2. KRAS está presente en 90%, CDKN2A en el 95%, con una pérdida puntual de PI6, que es un gen supresor. TP53 está presente entre 50 y 70%, y el CP4 en 45% de los pacientes. Entonces ahora conocemos que existe en el epitelio ductal un cambio dentro del epitelio que va produciendo, al igual que otras neoplasias como mama o cervix, una displasia epitelial que va siendo progresiva
Al inicio es una displasia leve y va progresando a una displasia severa. Esto es conocido como neoplasia intraepitelial pancreática y si sigue progresando se produce una displasia severa y un carcinoma invasor. Entonces podemos ver cómo las deleciones puntuales en los genes supresores y en los genes del ciclo celular van produciendo un cáncer de páncreas, de manera que de un epitelio normal, dependiendo de las deleciones que se van desarrollando, se va produciendo una displasia leve, una displasia severa y después un carcinoma invasor. La etapificación ha cambiado en esta nueva etapificación de la JCC. Tenemos un cambio importante en los tumores T3 que antes se etapificaban con la infiltración de la mesentérica superior, ahora ya ha cambiado y si no se dividen en T4, ya son los que están infiltrando francamente el tronco celíaco, la mesentérica superior, y ya se consideran tumores irresecables. Y por debajo de T4, los T3, T2 y T1 se consideran resecables. Entonces, esto abre dos grandes rubros en la neoplasia pancreática que ahorita vamos a comentar. ¿Qué pacientes debemos de hacer un screening? Es muy difícil de definir cuáles son los pacientes de alto riesgo para producir cáncer de páncreas. No existen estudios prospectivos en los cuales podamos determinar un adecuado screening en este grupo de pacientes, pero en la mayoría de las series se habla que los diabéticos mayores de 60 años y obesos con alguna elevación del CA de 19,9 podamos hacerles una tomografía con cortes pequeños en el páncreas y tal vez un ultrasonido endoscópico para tomar lesiones tempranas. Sin duda, el estudio que ha demostrado con mucha mayor sensibilidad y especificidad el diagnóstico del cáncer de páncreas es la tomografía. Entonces, incluso por medio de la tomografía podemos ver la resecabilidad del paciente y determinar si se trata de un T3 o de un T4 o, bueno, un T1 o T2, si el paciente es afortunado. Pero se ha demostrado que por medio de la tomografía podemos valorar la resecabilidad. Estudios del MD Anderson, del Beth Israel, Barcelona y del Reino Unido han demostrado que por medio de la tomografía con una sensibilidad de 80% en promedio podemos valorar la resecabilidad quirúrgica. Entonces, si recordamos un poco lo difícil anatomía del cáncer del páncreas, podemos saber que esta es la mesentérica superior, la vena, esta es la arteria mesentérica superior, el conducto biliar, el conducto Wirsung, segunda porción del duodeno. La dificultad técnica que, como ahorita vamos a ver, radica en esta porción que está posterior a la mesentérica superior, la vena, que se llama proceso uncinado, puesto que si tenemos un tumor es frecuente que en este sitio exista un margen positivo. Entonces solo los expertos en cirugía pancreática han logrado demostrar y lograr una cirugía R0, un margen microscópico negativo por este sitio. Y esto ha sido lo que ha disminuido la recurrencia locorregional, el lograr una cirugía R0 en este nivel. Esto ha hecho que se divida en tres grandes grupos y valorables por una tomografía: los grupos de enfermedad resecable, los grupos borderline y los francamente no resecables o con enfermedad metastásica. Y dependiendo de la valoración de resecabilidad del tumor, podemos determinar si el paciente se va a cirugía o lo enviamos a algún tratamiento neoadyuvante con quimio-radioterapia o tratamiento paliativo en caso de que sea enfermedad metastásica. Entonces, bueno, ¿por qué seguimos operando a los pacientes? ¿Por qué sigue siendo una justificación la cirugía? Desafortunadamente sabemos que la historia natural de cáncer de páncreas es que el grupo de pacientes, si no se operan, la sobrevida es 0 a 5 años. Entonces, Heidelberg, en un estudio de 226 pacientes publicados en 1996, el estudio entre 1972 y 1996,
logró realizar una cirugía R0 en todos los pacientes y demostró una sobrevida a 5 años de 27%. Sin embargo, después de 5 años, 19 de 28 pacientes fallecieron por enfermedad metastásica, pero fue uno de los primeros estudios en los que se demuestra que sí existe un grupo de pacientes que se logra curar a largo plazo, mucho mayor que con otro tipo de terapia, pero desafortunadamente después de 5 años muchos de los pacientes desarrollaron enfermedad metastásica y fallecieron. Es una de las razones por las que se sigue operando el cáncer de páncreas. Desafortunadamente la tomografía no logra detectar metástasis menores a 1 centímetro ni implantes peritoneales, entonces la laparoscopía es algo que podemos usar para determinar y etapificar correctamente al paciente. En muchos centros del mundo se usa rutinariamente la laparoscopía para etapificación y para poder